Muy, pero muy buenas noches a todos. Gracias por estar del otro lado. Soy Candela Sol Silva, vicepresidente de Causa Argentina. Nuevamente estamos en otro espacio de Twitter haciendo análisis político desde el interés nacional. De nuestro equipo nos acompañan hoy Augusto Melano, secretario de Asuntos Políticos de Causa Argentina, y Lucas Cianfagna, presidente de Causa Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va, Cande? ¿Cómo va, Lucas? ¿Qué tal? Buenas noches a todos y gracias Hola, por Lucas. estar ahí todos los que están, a pesar de que igual no anticipamos con mucho tiempo porque no teníamos la imagen al respecto, pero bueno, agradecemos que se prendan. En el día de hoy tenemos a un invitado ya habitué de la casa, pero por primera vez lo tenemos en un espacio de Twitter, y que nos pareció lo más oportuno para tratar el tema del conflicto Rusia-Ucrania. Me refiero a Leandro Con. ¿Cómo estás, Leandro? Gracias por estar acá con nosotros. Hola, ¿cómo les va? Bueno, como siempre, un placer estar acá con ustedes. Bueno, y nada, gracias a todos los oyentes por estar. Así que bueno, buenísimo todo. Leandro Con es licenciado en Ciencia Política, magíster en Estrategia y Geopolítica, candidato a doctor por la misma carrera, investigador y docente en la Escuela Superior de Guerra en el Colegio Militar de la Nación. Autor de los siguientes libros: Educación, Conocimiento y Poder, Debates Lógicos, Epistémicos y Enfoques Alternativos respecto de la naturaleza humana, y coautor de los libros Industria y Defensa, Economía, Política, Pensamiento Estratégico y Autonomía Tecnológica, y Ciberdefensa, Claves para pensar una estrategia de soberanía nacional. Con lo cual contamos con alguien más que preparado para analizar lo que está sucediendo. Antes de comenzar, les aclaramos nuevamente a los que nos escuchan por primera vez que pueden seguir la transmisión en Twitch para ver las imágenes y videos que acompañarán el análisis. Si se conectan a Twitch, pueden silenciar y solo ver lo que transmite la pantalla. Leandro, empezando por el estado de situación. Ya va una semana de la invasión de Rusia a Ucrania. Lo que se pensaba que debía ser una estrategia de ataque relámpago ya no está resultando, y directamente se empezó a atacar objetivos civiles, en un sentido estrictamente de estrategia bélica. ¿Pensás que se le fue de las manos la situación a Rusia? Bueno, a ver, hoy justo estaba hablando con un coronel retirado de ejército y había como una especie de intercambio justamente sobre este mismo punto, ¿no? Si había fallado la estrategia militar o no. Ahí hay varios puntos que obviamente no tenemos la certeza, porque hay algo que nosotros como analistas muchas veces tenemos que deducir del contexto, pero hay un punto clave que para mí genera como un poco de interrogantes, ¿no? O algunos interrogantes que vale la pena tener, y es si el objetivo principal era de entrada destruir todo como un blitzkrieg a la segunda, digamos, como los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, realmente como un ataque relámpago, o si estaba pensado de forma paulatina ejercer distintos niveles de presión. Y en eso me pregunto si ahí es donde se fue de las manos, si esperaban que Zelensky con esa presión inicial renunciara o no. Pareciera que, por lo menos por lo que uno, digamos, y creo que la expectativa pública esperaba que la renuncia fuera veloz por la presión rusa, y sin embargo tenemos un escenario en el cual pareciera ser que existe algún tipo de falla o en la estrategia militar o en el objetivo político, porque se está extendiendo más de lo que muchos analistas dicen que se debería extender. Yo creo que acá el punto es, creo que no es tan unilateral el pensamiento de los rusos con respecto a cómo debía ser este conflicto. Creo que se fue pensando por escenarios, porque es algo que yo, que no soy un experto militar en el tema, quizá hubiera hecho. Entonces creo que acá se pensó por escenarios con distintos niveles de escalada, ¿no? Entonces, de momento que
en la primera instancia de negociación, con una suficiente presión ejercida, Zelensky, el presidente, decidió no renunciar, bueno, ahí incrementaron la presión. Y ahora lo que estamos es en un juego de lo que en estrategia se lo llaman una compulsión, digamos, agresiva, con empleo de poder militar, con empleo de poder económico, entre distintas potencias, y en el camino está Ucrania. Entonces acá tenemos también que pensar que no se trata solo de un conflicto entre Rusia y Ucrania, sino que paulatinamente se está convirtiendo en un conflicto proxy entre Rusia y quizá la OTAN. Tal cual, Leandro. En este sentido, ahora que mencionás el tema de la OTAN, parece que hay como toda una campaña a favor, en obviamente los medios occidentales, pero una campaña que de alguna manera la notamos como muy ideologizada a la hora de tratar de entender este conflicto. Con esto uno no quiere decir que uno tiene que tomar una posición prorrusa ni nada por el estilo, pero parece que esta consigna fácil de ponerse, de luchar por Ucrania o apoyar Stop the War, qué sé yo, ese tipo de consignas, luce como realmente una cuestión muy ideologizada. ¿Vos ves que este conflicto se haya ideologizado mayormente en los medios occidentales? A ver, en mi opinión, todo conflicto, toda guerra siempre está respaldada por una narrativa, ¿no? No estoy justificando la guerra ni justifico ninguna guerra, pero siempre los bandos tienden a justificar de alguna manera el ejercicio o el uso de la violencia para defender sus intereses, que pueden ser obviamente vitales para su propia nación o para su propia situación particular. Estamos hablando de actores colectivos, no estamos hablando de países o de conjuntos de países. Nosotros obviamente, como estamos de un lado quizá de la ex cortina de hierro o digamos estamos de esta esfera del mundo, naturalmente estamos inmiscuidos en un campo mediático muy influenciado por los actores que están de este bando, de este lado del mapa. Y este conflicto tiene una característica geopolítica muy grande, ¿no? Porque parece ser una especie de conflicto de Occidente contra algunos actores de Oriente. Entonces, naturalmente, creo que es muy poca las voces de rusos que he escuchado, digamos, defendiendo acá la postura de Rusia, porque no se le da tanto el micrófono, es un idioma muy distinto también, tiene una escritura diferente, entonces hay distancias no solamente idiomáticas, sino, digamos, lingüísticas muy profundas, entonces ya es difícil leerlo. A eso hay que sumarle la cuestión de, entre comillas, la censura, cada vez es más difícil leer medios que sean rusos. Entonces, claramente se tiende a ideologizar el conflicto y entiendo que los rusos también ideologizan hacia sus propios senderos el conflicto. Y ahí creo que es importante también entender de alguna manera que uno está envuelto en un conflicto de narrativas. Naturalmente uno, al decir esto, no estoy diciendo que ambas sean mentiras o ambas sean verdad, sino que cada uno tiene una manera de justificar, de entender que el uso de la violencia que está haciendo o ejerciendo es justo, ¿no? La idea de la guerra justa, estoy agarrándome quizá a un concepto medio anticuado, pero donde muchos antes hubieran dicho, no, mira qué horror, por ejemplo, están armando a civiles para que hagan como una especie de conflicto de insurgencia, algo que en el pasado hubiera sido condenado de terrorismo, hoy no, hoy lo favorecemos. ¿Por qué? Porque es una guerra justa, es una causa justa, estamos defendiendo determinados valores, determinada serie de cosas que representan más este lado del mundo que el otro lado del mundo, que tiene sus series de características particulares. Y en este caso también creo que se ha constituido el discurso de democracia versus autoritarismo como si estuviéramos quizá a mediados del siglo XX. Sí, claramente se está viendo cierta tendencia yo por lo menos noto de parte de Occidente, o por lo menos de un sector de Occidente, esto de ser anti-Rusia y
y atacar a Rusia como si de un día para el otro tomaron la decisión y bueno, invadieron. Creo para mí que es todo un proceso de hace un par de años y por todo lo que estuve escuchando, muy poco se analiza o se visibiliza el conflicto que se fue dando en la zona. A partir de esto, Lean, ¿la OTAN predijo esto? ¿Para vos actuó de manera correcta en sentido de su estrategia con todo lo que se vino dando en este proceso desde los 90, cuando habían pactado con Rusia que no iban a tener esta injerencia en la zona? A ver, decir correcto e incorrecto es quizá un poco difícil para mí. Yo, en ese sentido, vengo quizá o estoy muy influenciado por algunas quizá escuelas de pensamiento en las cuales tendemos a ver que incluso en época de paz hay que pensar cuál va a ser la guerra futura, ¿no? Entonces, creo que la realidad es compleja, la realidad es cambiante y todos los actores políticos fueron cambiando sus propias realidades. Y cuando hablo de actores políticos estoy hablando, digamos, estoy antropomorfizando a los países, estoy diciendo que Estados Unidos evolucionó de maneras distintas a sus expectativas iniciales y lo mismo Rusia. Creo que hay un discurso contemporáneo en todas las grandes potencias de volver a alguna especie de época dorada, del pasado dorado. Biden hace poco dio un discurso muy similar en varios aspectos al que había tenido Trump en su campaña presidencial, ¿no? Digo, volver a Estados Unidos, volver a la preeminencia de Estados Unidos. Biden, su nuevo discurso de apertura del Congreso fue muy similar, ¿no? Una especie de reivindicación de una especie de pasado mejor. Rusia hace lo mismo, China hace lo mismo. Entonces vemos que hay un viraje en el entorno internacional a un discurso quizá de reivindicación de los intereses nacionales y propios, y eso quizá atenta un poco contra el equilibrio internacional. Ahora bien, y acá viene un punto clave, los países y las potencias en general, cuando yo hablo de potencias, hablo de potencias militares y económicas, lo que tienen las bombas atómicas, lo que tienen los fierros, rara vez renuncian a sus intereses estratégicos y vitales. Entonces, pueden describir un mundo ideal, pueden defender las Naciones Unidas, pero conozco muy pocos países que se han deshecho de sus bombas atómicas, aunque se haya firmado lo que se llamó el Tratado de No Proliferación, en el cual los países se comprometían a deshacerse de sus bombas nucleares. Los países, las potencias nucleares no lo hicieron. Y curiosamente, uno de los pocos países que lo hizo, solamente 2 países se deshicieron de sus bombas atómicas, uno fue Ucrania. En defensa de este discurso que empezó a tener mucho auge a la caída del muro de Berlín y tuvo como su apogeo en la década de los 90, época en la que Estados Unidos empezó a avanzar con la OTAN geográficamente a pesar del acuerdo que habían hecho a la caída de la Unión Soviética. Entonces, uno tiene que revisar los mapas y invito a que busquen en internet estos mapas, ya que estamos todos conectados, y busquen un mapa de la OTAN antes de 1997 y un mapa de la OTAN después de 1997 y un mapa de la OTAN de hoy en día. Y ahí traten de agregarle a Ucrania. Vamos a ver que en los últimos 20 años hubo una expansión de la OTAN hacia el este, creando como una especie de dimensión o de, no dimensión, sino de cortina, de ahorque territorial, terrestre en Rusia. Entonces, cuando se entró en negociaciones y se le ofreció, o por lo menos hubo la idea de que Ucrania perteneciera a la OTAN, ahí fue de alguna manera una amenaza directa a la seguridad nacional de Rusia. Es como, y vale la pena quizás hacer el contrapunto, aunque esté fuera de época,
cuando Rusia quiso poner misiles en Cuba, ¿no? Digo, se siente de igual manera. ¿Qué pasa si un día Rusia decide incorporar, no sé, a un país muy cercano a Estados Unidos, a México, por ejemplo, lo incorpora en su esfera de seguridad y le empieza a dar armamento? Bueno, obviamente Estados Unidos se va a sentir amenazado. Bueno, es la misma naturaleza de la amenaza. Entonces, ahí tenemos un choque quizá de interpretaciones históricas, y cuando digo interpretaciones históricas hablo de que venimos, el espíritu de la época de la soberanía de ciertos pueblos, de la idea de la autodeterminación de los pueblos, de la democracia liberal, y estamos viendo la caída de esas democracias liberales, la caída de la autodeterminación de los pueblos. ¿En qué sentido? En un sentido de desacople o desestructuración de ciertos pactos que vinieron desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. ¿Por qué? Porque en realidad Rusia está usando un juego muy interesante con respecto al discurso de la autodeterminación de los pueblos, y es, ojo, que Ucrania no es el territorio que nosotros creemos que tiene la identidad que nosotros nos dijeron que tenía. ¿Por qué? Porque hay muchas poblaciones que son prorrusos, que quieren pertenecer a Rusia y están dentro del yugo ucraniano. Y por eso lo vamos a ver a Putin muchas veces hablar del nazismo, de la opresión, de la liberación de esos pueblos. Esa es parte de su narrativa. Yo estoy liberando a los rusos que están metidos en un país que no lo consideran propio. Entonces ahí de vuelta entra este juego de yo en realidad estoy liberando, no estoy oprimiendo. Entonces empieza todo de vuelta ese choque de narrativas que creo que tiene que ver mucho con cómo fueron los acuerdos institucionales, y esos acuerdos institucionales que se están rompiendo básicamente a base de punta de pistola. Hay algo que dijiste que me parece muy, muy acertado, y creo que lo remarcaría para Occidente. Esto, bueno, lo dijo Biden en este sentido, pero también lo vi con el primer ministro de Alemania, de esto de como que se generó cierta incógnita ahora porque pasó esto con Rusia, de volver a ciertas actividades estratégicas para cada nación, este resurgir, digamos, ahora en tiempos de guerra, pero en tiempos de paz era todo lo contrario, ahora como que vuelven a tomar importancia ciertas actividades. Digamos, Alemania vuelve por lo menos lo que leí hace unos días, creo que fue el sábado o el domingo, quería volver a retomar la actividad del gas por una cuestión de seguridad nacional, algo que había abandonado y encima que se había deshecho de sus plantas nucleares. ¿Vos creés que va a haber un cambio de paradigma otra vez a prestar atención a, digamos, como que no dejar de lado ciertas cuestiones que tienen que ver con el interés nacional y dejarlo de lado por una cuestión ideológica o de una visión, digamos, la agenda verde que tenía Alemania muy latente ahí, que la quería aplicar, y ahora con todo esto creo que no la van a tener que postergar? A ver, voy a hacer un comentario, una nota interesante. Hace poco se descubrió que Rusia financiaba grupos ambientalistas y ecológicos para que Alemania se desnuclearizara, ¿no? Digo, ese es un detalle que salió en las noticias hace poco, y creo que es parte de, y cuando hablamos de paradigmas, yo por lo menos cuando hablo de paradigmas, no estoy hablando dentro y estrictamente en términos de relaciones internacionales, ¿no? Porque a veces cuando uno habla de paradigmas y del sistema internacional, uno tiende a quizá categorizarlo dentro de ciertas corrientes de pensamiento como el realismo, el idealismo, etc. Yo no lo hablo en ese sentido, sino estoy hablando por ahí como un paradigma común más de forma de clima de época, ¿no? Y creo que el clima de época y la tendencia del sistema internacional es no quizá volver a lo que nosotros pensamos que es
ahora voy a usar el término realista, un realismo de la Segunda Guerra Mundial, sino estamos atravesando una nueva época donde estamos efectivamente globalizados, pero esa globalización va a ser utilizada por los poderosos de esa globalización. Y se ve clarísimo con el tipo de presión que le está ejerciendo en este momento Estados Unidos a Rusia. Obviamente los que estamos por ahí en esta área, y como yo dije inicialmente, que venimos pensando, bueno, ¿cuándo va a ser la próxima guerra y cómo va a ser la próxima guerra? Lógicamente, en ese sector en el que estoy, venimos advirtiendo de, ojo con esto, ojo con esto. Si estamos, hay que pensar en la autonomía estratégica, hay que pensar dónde estamos acoplando nuestros sistemas, porque el día de mañana uno pasa a tener lo que se llama una dependencia estratégica, tecnológica. ¿Y hoy qué le pasa? Por ejemplo, tomando un ejemplo muy sencillo. Bueno, hoy a Rusia no solamente hay sanciones económicas, hay sanciones en infraestructura tecnológica. Le bloquean Google, le bloquean un montón de mecanismos que hoy la gente pensaba, o hasta nuestros días piensan que es neutral, y no es neutral. Pasan a armamentizar cuestiones que no son consideradas habitualmente un arma. Bueno, te aíslan, y es la forma de aislarte. Entonces empezás a tener menos libertad de acción. Y esta presión económica que en este momento, no solamente económica, sino tecnológica, que está ejerciendo por ahí Occidente, los principales países de Occidente, me generan dos preguntas teóricas a mí, que los estuve pensando hoy porque justo me lo preguntaron y dije, qué buena pregunta, y es, ¿cómo se entiende eso dentro del liberalismo económico? ¿Qué tan liberal económicamente hablando es las sanciones económicas a Rusia? ¿Está bien que le embarguen, digamos, empresas y a personas que viven, no sé, en otros países del mundo, pero por ser rusos o por estar vinculados al gobierno de Rusia? ¿Está bien eso? Bueno, ¿está bien en qué términos? En los términos no liberales, en los términos del más crudo, quizás, realismo, o del más crudo paradigma de la soberanía nacional. Es más importante la política y el interés nacional de los actores involucrados en una contienda que la libertad del individuo, que la libertad de la libre circulación de la información, de la economía, etc. Entonces, a eso estamos yendo. Estamos yendo a un mundo donde nos están demostrando empíricamente que eso que creemos que venía dado, que nunca iba a sufrir ningún tipo de interrupción, puede ser utilizado por los actores poderosos en nuestra contra. Porque después nos fijamos que armamos toda nuestra infraestructura nacional en esos sistemas que nos vendieron, que encima pagamos. Y ahora, después, ¿cómo confrontamos en el caso de algún dilema, de algún conflicto? No sé, me imagino la Argentina negociando con el FMI. Bueno, todo entra en la ecuación, ¿no? No podemos confrontar demasiado, porque si confrontás demasiado, te terminan aislando, te terminan castigando de múltiples maneras. Pasamos ahora a una nota de la derecha Diario, en donde se confirmó la última decisión de Ucrania. Por 637 votos a favor y 3 en contra, el Parlamento Europeo le dio su apoyo a Ucrania para que ingrese inmediatamente a la Unión Europea. Pero todavía deben votar los 27 estados miembros en el Consejo. ¿Le brindaría a Ucrania alguna ayuda ingresar rápidamente a la Unión Europea o solo serviría de acá a un X plazo? ¿Cómo lo ves? Bueno, esa es una buena pregunta porque a veces tengo que estar aclarando, que es algo que por ahí muchas personas desconocen, que si bien Ucrania parece un país europeo y es geográficamente, en algunos términos, puede ser considerado europeo, no pertenece a la Unión Europea. Y lo mismo pasa que no pertenece a la OTAN. A Ucrania la dejaron hasta este último momento afuera. Y pretendía Ucrania tener los mismos derechos que países que son parte de los que no son parte. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo creo que sí, que de alguna manera es una forma de incorporar a Ucrania a una serie de beneficios que pueden llegar a acompañar posteriormente, no solamente en el presente, sino a futuro, ciertos reclamos y ciertas cuestiones de legitimidad. ¿Y por qué estoy hablando de a futuro? Porque yo creo
que ya los actores involucrados están pensando en un escenario de post-conflicto, ¿no? Creo que la mayoría de los analistas especialistas en guerra o los analistas internacionales en general están de acuerdo que tarde o temprano este conflicto puede derivar en dos resultados posibles y ninguno es beneficioso para Ucrania. O sea, Ucrania a partir de este momento nunca va a ser lo que fue. No hay vuelta atrás de esto. Entonces vamos a tener un conflicto prolongado a lo Siria, o vamos a tener una parcial derrota de Ucrania, o digamos una especie de tablas en el cual se deja la invasión, quizá cae Kiev, y Putin logra más o menos una mayor estabilidad, porque la estabilidad que busca Putin es por dos vías, o la vía política o la vía de la destrucción. Si yo no puedo lograr que el actor, cambiar el bando del actor, bueno, lo destruyo. Y listo, arraso, entonces ya no representa un enemigo estratégico para mí porque lo arrasé. Entonces después lo que hay que hacer es reconstruir ese país. Pero hasta que se reconstruya deja de ser una amenaza. Entonces, en ese sentido, creo que la incorporación de Ucrania, que lo veo dudosa de todas maneras, no lo veo imposible, pero es dudosa, va a implicar, digamos, parte de lo que se está pensando a futuro, ¿no? Cómo vamos a reconstruir Ucrania rápidamente, porque de vuelta, y quizá considerando los argumentos de Marsheimer, que estuvieron circulando hace algunos días en las redes, lo mejor que podrían haber hecho por Ucrania no era incentivar quizá el sentido antirruso, sino era tratar de armar una economía robusta, neutral, ¿no? Como en Finlandia, una cosa así, ¿no? Tratar de generar un tipo de economía independiente y autónoma y no tanto una nación dependiente de Occidente que además alimentaba un discurso anti su país, su potencia limítrofe. Entonces creo que la incorporación de Europa tiene, digamos, la posible y potencial incorporación tiene que ver un poco con eso, con qué están pensando los actores involucrados. Ahora, eso también le va en contra, porque de golpe se van a tener que cargar al hombro a un país pobre. Ya la Unión Europea está muy saturada de empezar a cargar países pobres, porque al final tener una moneda fuerte, un país que va a quedar como casi agrícola, ganadero, etcétera, etcétera, va a tener sus contrapartidas. No creo que muchos están viendo esta circunstancia como algo positivo, pero puede ser muy perjudicial tanto para la Unión Europea como para Ucrania, porque terminás manteniendo esa pobreza de manera estructural. Sí, es verdad, Leandro. Es cierto porque, claro, es muy buena la comparación que hiciste con Finlandia, porque Finlandia, a pesar de tener una baja población, con el territorio que tiene y todo, tiene un cierto desarrollo industrial y de alguna manera tecnológico que les permite tener un buen nivel de vida. Tienen, digamos, una historia de una cierta estrategia de defensa bastante buena. Y en cambio Ucrania es como que dejaron que digamos, sea el patio trasero de Rusia y que más o menos la cosa se maneje sola dentro de los términos de que Rusia no vaya a avanzar demasiado. Y ahora esa desventaja con la cual cuenta Ucrania a nivel económico también se le traduce a una desventaja al resto de Occidente o de lo que llamamos Occidente. Ahora, con todo esto que viene, donde ahora Occidente aceptó incorporar Ucrania y a la Unión Europea, por ejemplo, te pregunto, ¿tiene alguna consecuencia? Porque más allá de lo que ya mencionaste, ¿no? La salida del SWIFT, que se le haya, digamos, cancelado Google a Rusia, la expulsión de la Copa del Mundo y otras sanciones. El hecho de que, por ejemplo, cuando el canciller ruso en la ONU toma la palabra, las delegaciones de los otros países occidentales se van, eso es simplemente un gesto simbólico, ¿no? Es como, digamos, la frutilla del postre de todo lo otro que se venía haciendo. Acá me parece que se cae un poco ese paradigma de que lo que importa son las instituciones y me parece que acá se ve lo que realmente importa, que es el poder. Es que sí, es que el otro día habían hecho un comentario también en el cual dice, no, bueno, porque la ONU, y es que la arquitectura misma de la ONU fue diseñada para la división quizá de una economía
digamos, una economía, una política internacional pseudo-aristocrática, pero nunca se previó qué pasa cuando las grandes potencias, las del Consejo de Seguridad, se pelean entre ellas, de esta manera. Entonces, antes de que votaran, yo había dicho, sí, ¿sabes cuál es el problema? Que si el Consejo de Seguridad vota sanciones a Rusia veta, porque todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad pueden vetar cualquier decisión del Consejo de Seguridad. Listo, ya está. El problema es un problema arquitectónico. Justamente, y esta es una de las principales causas que yo a veces argumento para decir, no creo que ocurra la Tercera Guerra Mundial, porque ya es demasiado lo que hay en juego como para que las potencias se enfrenten directamente entre sí. Vamos a tener algo quizá más similar a lo de Siria, donde no va a haber una intervención directa, porque básicamente la economía tiene que seguir funcionando. La economía de las grandes potencias. A ver, Estados Unidos venía con una inflación del casi 7% anual hasta febrero de 2022. Empezó el conflicto y ya el dólar tuvo una apreciación del 0,8%. En la misma naturaleza del conflicto mismo. ¿Por qué? Porque la gente empezó a buscar resguardo económico, algunos se están volcando a las criptomonedas y otros se están volcando al dólar como reserva. Y este castigo económico a Rusia lo que hace es empoderar a las economías de Occidente. Ahora, ¿qué pasa? Muchas de las personas que buscan resguardo económico no se están apoyando en el euro, se están apoyando en el dólar, porque tampoco confían en el euro. Muchas de las personas las empresas o los actores económicos que buscan resguardo en algún tipo de moneda. Entonces ahí también tenemos como casualmente un beneficio directo a la economía norteamericana, en la venta de armas, hay todo. Esto no es necesariamente perjudicial, y esa es una de las críticas también que le hice a un referente que se llama Carrino, creo, que decía que la guerra trae, digamos, baja económica. No, hay una economía de la guerra. Y la guerra ocurre también, y principalmente por razones económicas también. Porque acá tiene que ver también la cuestión del gas, tiene que ver la cuestión de las distintas monedas. Vamos a entrar en un mundo, el mundo que se viene es un mundo donde van a convivir criptoactivos, monedas nacionales, monedas digitales, y en esa competencia, también entran las disputas políticas, y acá también estamos hablando de un presidente que prometió que iba a bajar la inflación, metiéndose directamente en un conflicto internacional. No sé cómo lo promete, salvo que esté viendo algo que nosotros no estamos viendo. La suba de precios internacional del trigo, la suba del precio internacional del petróleo, toda esa suba de precios, alguien lo está cobrando. Y eso me parece clave entenderlo. Alguien cobra esa suba de precios. En este caso, en la Argentina, se va a ver notablemente afectada porque va a ir quizá directamente a los usuarios o lo va a absorber el Estado Nacional hasta donde pueda, pero alguien le está pagando a los productores de todos los bienes y servicios que están subiendo de precio producto del conflicto, alguien está pagando eso. O sea, que suba el precio significa que alguien está pagando esa suba de precio. Y en cuanto a los aliados de Rusia, se vio la respuesta favorable de Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, así también el de Turquía, Erdogan. Son aliados claves para Rusia. Turquía desde la cooperación en muchas áreas, sobre todo energía, y Bielorrusia es una especie de satélite ruso. ¿Qué rol pensás que juegan estos dos países en este conflicto? A ver, yo me estaba preguntando el otro día, hay actores que tenemos que son directamente aliados estratégicos, casi protectorados. Bielorrusia, no sé cuánta autonomía tiene de Rusia, ¿no? Porque en ese sentido parece más un estado satélite, un protectorado que una república independiente. Pero ahora sí me pregunto sobre los otros países, ¿no? Y vamos a dejar a China para el final. Por ejemplo, India. Bueno, el silencio de India es asombroso. India no dijo nada. Justo hoy veía una foto de un referente político local en la Embajada de India y decía, qué increíble que India no expresó ningún tipo de decisión y no quiere meterse en este conflicto porque es un aliado estratégico de Rusia. En el caso de Turquía, Turquía está jugando un poco a dos puntas, ¿no? Porque Turquía
tiene su economía mucho más dividida, tiene intereses en Occidente también. Entonces yo creo que hay una cierta dualidad en Turquía que creo que vale la pena considerar. Creo que, para usar un lenguaje local, creo que Turquía está haciendo una tercera posición muy ambigua. Y después, bueno, queda, digamos, hay otros países, obviamente todos los que quedan en la esfera de Rusia, que creo que no son tan relevantes, pero sí me importa en este caso China. Creo que acá China es un actor decisivo para el porvenir de este conflicto. Entonces, por un lado, China creo que trata de ser un actor de los que más probabilidad haya de ser el que calme a Rusia cuando venga quizá un momento de que tenga que frenar, quizás sea el actor decisivo. Ahora, China no va a parar mucho con esto, porque en realidad indirectamente le conviene a China castigar a Occidente. Pasa que la prudencia china en este momento está operando de forma dual, también de una manera bastante estratégica, bastante inteligente, porque tiene sus propios intereses, y ahí es donde entra la cuestión y el famoso debate de Taiwán, los intereses de China en Taiwán, y otra serie de cuestiones de vínculos económicos con Occidente. China no quiere verse perjudicada por un conflicto de quién es su país vecino, es a veces su aliado, pero también es su competencia. Porque Rusia no es naturalmente un aliado de China. En términos geopolíticos, Rusia puede ser también considerada una competencia de China. Porque no se conocen en la historia dos potencias que hayan sido vecinos y hayan convivido armónicamente. En general, la historia demuestra que potencias cercanas tienden a competir. Bueno, tienden a competir ¿por qué? Por las economías regionales. Entonces, el producto que no te ofrece un actor, te lo ofrezco yo, te lo ofrezco más barato, y esa competencia eventualmente se termina viendo en un conflicto político. Si la potencia, si se dividen las tareas, a ver, yo produzco esto, vos producís eso, dejas de ser potencia. Entonces, creo que acá, a diferencia de Occidente, creo que Putin está un poquito más aislado o tiene menos apoyo en términos del concierto de las naciones que Ucrania en este caso. Y eso también se hace sonar en las redes sociales, etc. Leandro, esta complejidad que vos mencionás, tanto del caso turco como de la India, en lo cual obviamente son dos miembros de la OTAN, pero obviamente no en la medida que digamos el Reino Unido o Estados Unidos, pero sí son miembros de la OTAN y al mismo tiempo mantienen una buena cooperación en muchos temas de desarrollo con Rusia. Lo mismo vemos, lo que hizo Bolsonaro, digamos, desde Brasil, que llamó la atención de muchos, que se haya reunido con Putin, aún obviamente antes de que estalle todo este conflicto, pero que ya se veía que iba a estallar en algún momento. Y ahora pienso, ¿es una oportunidad de alguna manera para que muchas de las potencias emergentes empiecen a tomar este juego, digamos, como mencionaste en términos criollos, de tercera posición? Digamos, no hablando en sentido estricto, pero digo, aprovechar esta oportunidad de conflicto. Bueno, creo que la Argentina también está teniendo un poco ese doble juego no solo por política local, sino porque tenemos nuestros intereses divididos. A ver, China es un gran importador y nosotros y Estados Unidos también, por cuestiones regionales, económicas, políticas, incluso la negociación del FMI, nos vemos obligados también a tener nuestros intereses divididos y creo que a muchos países les pasa eso. A muchos países les pasa eso. Y creo que en realidad muchos países que son aliados más de China que de Rusia, porque China es el siguiente gran, digamos, competencia con Estados Unidos, esa es la verdadera potencia ascendente. Estamos, la mayoría de los países, mirando qué dice China y qué dice Estados Unidos. Y como China pertenece quizá, está favoreciendo quizá el juego de Rusia, bueno, creo que ahí están los intereses divididos de los países y todos tienen que actuar con cautela.
Por el otro lado, Rusia hizo una excelente campaña durante el COVID con respecto a la donación de vacunas Sputnik. Y claramente esta diplomacia de vacunas tiene que ver un poco con la política que tomó posteriormente. Porque básicamente regaló vacunas para salvar vidas, y esa diplomacia que después sirvió quizá para que otros dijeran, bueno, Rusia no es tan malo, establezcamos vínculos con Rusia, económicos, etcétera, etcétera. Después vino como raro cuando Rusia decidió atacar directamente a Ucrania. Bueno, algunos dijeron, pará, esto no era lo que yo pensaba que iba a pasar con el Rusia bueno que regala vacunas. Entonces, ahí la diplomacia de la vacuna generó un efecto extraño, ¿no? Digo, por un lado tenemos a Rusia, el que regala vacunas y salva vidas, y por el otro lado tenemos en Occidente, ¿no? Me estoy parando en la mirada de Occidente, al agresor. Hoy en día es el agresor, y como agresor está automáticamente equivocado. Por eso hoy quizá la condena social de las personas que dicen no a la guerra, etcétera, etcétera, apuntan directamente contra Rusia, porque lo perciben como el agresor. Y valga hacer la nota al pie, bueno, lo que pasa es que en Occidente no estamos acostumbrados a ver a otros como agresores, a diferencia de lo que hemos hecho los países de Occidente. No me siento identificado con esta afirmación, pero digo, con las grandes potencias de Occidente han hecho en Medio Oriente y en Oriente cuando sí fuimos efectivamente agresores. Por eso apelo de vuelta a esta idea de las narrativas, la narrativa de la vacuna, la narrativa de la agresión. Son narrativas que se van justificando de distinta manera. Y eso también tiene mucho que ver con el escenario que va a venir, con la insurgencia, en este caso, que creo que va a ser identificada como positiva. La insurgencia ucraniana va a ser identificada como los luchadores por la libertad, no como terroristas. Los terroristas van a ser considerados por Rusia terroristas, y al mismo tiempo Occidente va a tener terroristas rusos, y va a empezar todo ese juego lingüístico muy confuso como el que ya vimos en Siria en estos últimos años. Por otro lado, Leandro, nosotros sostenemos que hay, aunque sea, una tendencia que está corriendo el eje de conflictos, disputas, movimientos de capitales, comercio al este. Vemos una crisis en su capacidad de respuesta y de legitimidad del paradigma de gobernanza atlántica y de dominio de ultramar. ¿Pensás que hay un poco de vuelta hacia las grandes potencias terrestres? No solo por una cuestión de paradigma, sino también por temas claves como la energía y recursos como objetos de disputa. Es una buena pregunta, ¿no? Digo, acá voy a ir un poco en el sesgo el sesgo que uno tiene, ¿no? Yo generalmente trabajo para ejército. Entonces, naturalmente, quizá la respuesta es decir que sí, pero voy a relativizar esa respuesta. Y es, creo que el mar y lo marítimo va a ser uno de los elementos más relevantes en términos geográficos básicos. Va a ser uno de los temas más relevantes que todavía existen y se vienen construyendo hace tiempo. Creo que lo territorial tiene esta dimensión que es quizá más orgánica al ser humano, ¿no? Digo, porque nosotros somos, aunque nos cuesta aceptarlo, somos animales terrestres. Entonces, nuestra vivencia terrenal de las cosas, nuestra forma de vivir, lo territorial, el hogar, lo que vemos ahora en Ucrania, obviamente nos genera algún tipo de empatía atávica o no atávico, psicológico, la tierra, ¿no? Entonces, naturalmente uno dice la importancia de la tierra, la importancia del ejército, de dónde se extraen los recursos. Ahora, no hay que olvidar dos cosas. Número uno, que el principal mecanismo de comercio en el mundo es el marítimo. Número uno, marítimo. Y voy a agregar otra cosa, y es, estamos hablando ahora de otra dimensión más que no hay que olvidar, que es la ciberespacial. La economía del mundo hoy también se mueve por el ciberespacio. Todas las sanciones económicas, en realidad, ocurren virtualmente. Lo que están bloqueando son transacciones virtuales. La bolsa se maneja de manera virtual, todo es virtual hoy en día.
Entonces, sobre esas dos esferas, esas dos capas de tierra y mar, se está montando una nueva dimensión en términos militares, que es la ciberespacial. Y vale la pena aclarar que la mayoría de la información que circula en el mundo es a través de cables submarinos. Entonces, debajo de los océanos hay cables, que es lo que hace que circule esta información. El tema del gasoducto de Nord Stream, del cual generó tanta dependencia Rusia, Rusia-Alemania, bueno, también en el mar. Entonces yo creo que hay algo que hace pensar la importancia de la Tierra, pero en realidad hay que empezar a ver las cosas de manera compleja y holística y alejarnos un poco de quizás esa terrenalidad natural que tenemos y empezar a ver las cosas, empezar a agarrar el mapa. Yo siempre, esto es algo que aprendí, digamos, de muy excelentes profesores que he tenido, que es ver los mapas. Con los mapas uno entiende muchísimas cosas. Y cuando uno ve los mapas, empieza a ver el mar. Digo, fíjense una cosa, vamos a agarrar el mapa. El mapa mental, si quieren, búsquenlo. Estamos hablando de que hace unas horas estaban combatiendo las fuerzas rusas en una de las plantas nucleares más grandes del mundo, en Ucrania. Ahora, me gustaría que cuando miren el mapa, fíjense dónde está ubicada. El mapa. Entonces, cuando se fijan dónde está ubicada ese espacio geográfico, van a darse cuenta que no es solo tierra, es la entrada de un río. Es un punto estratégico, que no solo es la planta nuclear y es la tierra, es un punto estratégico donde convive el agua y la tierra. Leandro, un poco habías hablado de la cuestión del país y lo apresurado que fue el gobierno nacional con algunos dichos que dijo. También habría que ver que el papel de la oposición. ¿Vos crees que también esta consigna a favor de Ucrania así tan rápidamente forma parte de una ideologización de todo este conflicto? Me parece que pasa a ser una carencia de parte de la dirigencia que tenemos, no hacer un parate y justamente ver todos estos factores en lo que está sucediendo y hacer un buen análisis, digamos. Creo que a la dirigencia argentina le está faltando eso hace mucho tiempo. ¿Vos creés que la oposición, o gran parte de la oposición, está errando en esto? O, bueno, vuelvo a cometer el error de decir si está errando o haciéndolo acertado, pero ¿qué notás en esto? Bueno, yo creo que el gobierno argentino, no hay cosa que diga el gobierno argentino que no tenga un gran porcentaje de la sociedad en contra, ¿no? Ese es el arte de gobernar, ¿no? El arte de gobernar es, hagas lo que hagas, te van a tirar piedras. Acá el gobierno argentino, haga lo que haga, el que esté en el poder le van a tirar piedras. Eso es como de raíz. No importa quién esté en el poder, no importa lo que haya hecho, no importa quién apoya. Es natural al funcionamiento de la política democrática, sobre todo en el mundo contemporáneo, de que hagas lo que hagas, vas a tener gente despotricando en todas las redes sociales y diciendo de todo. Dicho esta salvedad, creo que acá sí tiene que ver mucho la ideologización del conflicto, y voy a agregar otra palabra, y es la politización del conflicto, ¿no? La idea de tratar de posicionarse dentro de quizá la terna de la agenda internacional y tratar de captar un posicionamiento político en función de eso para, en definitiva, captar votos, ¿no? Digo, acá estoy haciendo una cuenta súper racional de ciencia política, y es, los políticos sobre todo buscan ganar votos, y acá es qué quiere la sociedad, dónde me paro, dónde siento que capto mayor atención, dónde se para mi electorado. Mi electorado se para en querer criticar a toda costa a Rusia,
Yo como político puedo no estar muy de acuerdo con eso, pero si mi objetivo final es ganar votos, voy a hacer lo que la sociedad demanda. Y la sociedad en este momento, sobre todo la Argentina, en promedio está en contra de la guerra y le da pena a Ucrania. Entonces, mi cálculo, por lo menos mi argumento, más allá de si la oposición hace bien o mal, eso me cuesta decirlo porque, bueno, depende del objetivo que tenga. Si el objetivo que tiene es captar votos, quizá está en lo correcto. Depende qué votos captás, qué votos no. Ahí yo honestamente no tengo los números, no puedo saber si lo que están haciendo está bien o mal desde el punto de vista electoral. Y por eso estoy hablando de la variable de la politización de lo que está, digamos, cómo se localiza y se politiza el conflicto internacional a nivel local. Ahora bien, en cuestiones más duras, que es quizá mi área de trabajo, bueno, a mí me interesaría saber cuál es el argumento duro, y acá es cuando por ahí se me acusa de cínico, pero bueno, es como creo que se tiene que entender la realidad internacional, es en qué beneficia qué cosa a la Argentina. Digamos, hay una cuestión histórica. Nosotros los argentinos, por ejemplo, tenemos un reclamo en Islas Malvinas. ¿Qué actor nos conviene apoyar más y qué actor nos conviene apoyar menos? Quizás parte de la negociación, si apoyamos a X país, nos van a apoyar en Malvinas. Digo, acá hay muchas variables que se pueden utilizar a favor de la Argentina y ahí uno tiene que ver estratégicamente qué le conviene. En general, la Argentina, en este caso, y esto paradójicamente, bueno, la Argentina tiene un reclamo con una de las principales referentes de Occidente, que es Inglaterra, que tiene un reclamo de soberanía, y bueno, naturalmente Rusia y China apoyan el reclamo de la Argentina, y en este caso estamos parados dentro del universo de actores que tienden quizá o deberían favorecer a Rusia. Ahora tenemos la otra cuestión de que vivimos en este mundo, de este lado del continente, digamos de la masa terrestre del planeta, y creo que tenemos que estar negociando con el FMI. Estamos justamente en un momento de negociación muy difícil y creo que hay cosas que valen la pena explotarlas, pero me parece que la pregunta clave es en qué me conviene y en qué no. Y ahora yo no estoy hablando de política baja, de baja política de lo electoral, estoy hablando de la gran política, y es ¿dónde se quiere posicionar la Argentina? ¿Quiénes son sus aliados estratégicos? ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la nación? ¿Quién me va a ayudar con mis objetivos estratégicos? Con la Antártida, con las Malvinas, con mi desarrollo nacional. ¿Quién me va a proveer armamento? ¿Quién me va a proveer cuestiones duras? A mí me interesa saber qué es lo duro del beneficio. ¿A quién beneficia qué cosa? Entiendo el argumento de la tragedia de lo que representa una guerra, la tragedia de las pérdidas de civiles, pero yo nunca escuché hasta ahora un ucraniano hablar sobre la pérdida de la guerra de Malvinas, que este año se cumplen, vale la pena recordarlo, 40 años, ¿ok? Estamos a 40 años de conflicto. Me gustaría, también hay que pensar esto en el mundo en el que vivimos. Y el paradigma que se viene, el mundo en el que se viene, como venimos hablando al principio, es el de los intereses nacionales. Entonces, bueno, hay que empezar a vivir ese sistema o el sistema internacional donde se está purgando de estas instituciones mediadoras que la Argentina tradicionalmente ha buscado en los foros internacionales la aprobación de sus derechos y el reconocimiento de sus derechos, pero bueno, ¿y qué hemos visto? Que no termina de favorecernos. Entonces, creo que estas lecturas que uno hace sobre la situación en el mundo y esta guerra es una oportunidad para la Argentina para ver con quién aliarse, con quién no, qué negociar y qué no negociar. Obviamente, nuestra situación actual es la cuestión del FMI, y ahí tenemos nuestra libertad de acción muy coartada, porque es difícil, mientras estás negociando con el principal, o digamos con la potencia que es la principal opositora a Rusia, y la verdad que es difícil decir, no, bueno, yo estoy a favor de Rusia. No, pero estás negociando con el otro. La verdad es que si decís, bueno, está bien, estamos a favor de lo que está pasando en Ucrania, y bueno, posiblemente tenga que ver con una lectura geopolítica de nuestra realidad local, y es, estamos endeudados, hay que pagar la deuda, y nos están pidiendo que hagamos un ajuste terrible, y el gobierno no lo quiere hacer.
Leandro, por otro lado, quisiera preguntarte respecto a la situación del disidente en cuanto a la bajada de línea oficial. Por ejemplo, siento que hoy está ocurriendo que respecto a la bajada de línea oficial del conflicto, cualquiera que quiera hacer un mínimo análisis, por ejemplo, que Ucrania, sin pertenecer a la OTAN realizaba ejercicios militares, entonces todo tipo, o el mínimo análisis político o geopolítico del asunto que no te ponga ni de un lado ni del otro, pero que te haga cuestionar la bajada línea occidental. Siento similitudes con respecto a lo que sucedía antes con la pandemia. Si alguien cuestionaba que se estaban aplastando derechos o libertades, o si alguien cuestionaba la efectividad de las vacunas o la obligatoriedad de las vacunas, era completamente anulado por las Big Tech o combatido desde las Big Tech, hasta censurado, te bajaban las cuentas, eras el enemigo. Y ahora en parte veo una situación similar si alguien cuestiona cosas que hizo la OTAN, cosas que hizo Ucrania respecto a los últimos 8 años de conflicto con las zonas del Donbass, donde también murieron ucranianos o civiles prorrusos, a manos de ucranianos. ¿Vos notás que hay una... Es como que el sistema o las Big Tech quieren combatir a la disidencia respecto a la bajada de línea oficial, por lo menos occidental? Yo creo que vivimos en una época en muchos aspectos fascinantes porque podemos ver la disidencia de una forma un poquito más clara. Vemos el combate. Yo me voy a parar quizá en otra época donde no había la posibilidad de acceder al internet, y creo que ahí soy un gran defensor del internet. Muchas veces la gente me va a ver ser crítico de algunas cosas, pero celebro quizá el campo de batalla de alguna manera. Porque el hecho de las personas viendo, y vos ahora comunicándome a mí, que se combatía la disidencia, es que estás viendo la disidencia, estás viendo el combate. Lo peor que puede llegar a pasar es que no estemos teniendo esta charla, que no seamos conscientes de la existencia de esa disidencia, que no seamos ni siquiera conscientes de la disputa. Eso lo hablaba un politólogo, es un libro muy viejo, muy interesante, que se llama Stephen Lux, que hablaba de las 3 dimensiones del poder. Y la mejor dimensión del poder, o sea, la del verdadero poderoso, el ejercicio de poder más clave es aquel en el que uno ni siquiera es consciente en el que está siendo quizás subyugado. Entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, tenemos una disputa, digamos, el mundo de la posverdad se caracteriza no por la posverdad per se, sino se caracteriza por la disputa del sentido, por la disputa de la realidad. Pero existe una disputa. Entonces, la mera existencia de esa disputa a mí me está diciendo algo que en realidad es positivo. Y ahí viene mi segunda, quizá, posición, una extraña posición, y es que, y acá por eso digo, celebro la disputa, porque cuando hay disputa del sentido, uno tiene pensamiento crítico, y mientras haya pensamiento crítico, por lo menos existe un principio de discernimiento. No digo que el pensamiento crítico esté siempre en lo correcto, no necesariamente está siempre en lo correcto, pero el hecho de que haya un principio de crítica y que haya una respuesta y una respuesta y una respuesta significa que por lo menos entre los seres humanos existe el principio del discernimiento, y esa disputa constante es lo que en definitiva sirve. A ver, que el sistema hoy en día lo que hace es utilizar esos recursos para validar y legitimar decisiones políticas, y sí, es Maquiavelo, Maquiavelo 1.0, digamos, o sea, es de vuelta a agarrar el libro de Maquiavelo y es cómo se gobierna. Bueno, nada, cuando empieza mucha disidencia tenés que bajar la línea. Estamos viendo el ejercicio del poder no cambió nunca. Nunca cambió el ejercicio del poder. No es que es algo nuevo o algo distinto. Nos horrorizamos, pero en realidad esto es la naturaleza misma del ejercicio del poder. Y es que cuando vos estás tratando de tomar una medida, una política pública,
y ves que el éxito de esa política pública depende de X variables, bueno, hay que controlar esas variables. Y en este caso, Occidente trata de controlar una serie de variables en el conflicto de Rusia y en el otro momento trataba de controlar el esparcimiento de, entre comillas, teorías alternativas con respecto a la vacuna. Y eso pasa hoy y pasa siempre, digamos, y siempre va a pasar, digamos. No es algo nuevo, ni es algo, digamos, no es nuevo ni es viejo. Es algo que casi diría que es eterno al ejercicio del poder en los seres humanos. Por eso vuelvo al punto de lo que dije hace unos minutos atrás, es gobernar es que te tiren piedras. Vos estás en el poder, te van a tirar piedras, siempre, siempre. Y ahí vos vas a decidir qué tan peligrosas son esas piedras, qué tanta gente agrupa las piedras. O sea, son muchos los que tienen piedras, es uno, qué tan peligroso es. Y ahí y ahora el ejercicio del liderazgo, sobre todo en un mundo tan mediatizado por el lenguaje, que eso tiene que ver un poco mi libro de ciberdefensa, ¿no? Yo creo que el ciberespacio es un espacio principalmente mediado por el lenguaje. Y como somos seres mediados por el lenguaje, nosotros entendemos las cosas por el lenguaje, nos comunicamos por medio del lenguaje y en realidad percibimos a través del lenguaje. Y las computadoras funcionan a través del lenguaje, todo es lenguaje en ese sentido. Obviamente, en el mundo en el que sí estamos yendo, que se caracteriza por la dominación del lenguaje en distintos niveles, lógicamente la disputa del sentido y las palabras y las narrativas toman como un nuevo tenor, ¿no? Y un tenor súper importante, porque en la era de la información la disputa es por la información. Y esa información hoy está teniendo distintos matices que tienen que ver mucho con, obviamente y lógicamente, por lo que tiene que ver el poder y el uso del poder. Tal cual, Leandro. Destaco mucho esto último que decís porque me parece que también hace a la vuelta de rosca quizá que necesitamos, y ahora hablo puramente en términos argentinos, ¿no? Mencionaste que el ejercicio del poder implica que, bueno, siempre te van a tirar piedras y que siempre alguien te va a criticar por algo, pero que uno en todo caso puede controlar en la medida de lo posible ciertas variables. Y pienso yo, ¿no? Si el objetivo fuera al menos plantearnos las preguntas correctas que mencionaste, ¿no? ¿Qué objetivos tenemos? ¿Qué aliados estratégicos necesitamos? ¿En qué ámbitos? ¿En qué momentos? Digo, para plantearnos todo esto y tratar de, como dijiste, controlar variables y que no nos tiren tantas piedras, ¿pensás que haría falta una decisión de gobierno o esto es insuficiente si no acontece también algo que podríamos llamar una batalla cultural, digamos, donde se refuerce esta idea para que se vea que hay una necesidad de pensar esto que afecta a nuestra calidad de vida? Bueno, sí, a ver, totalmente. Acá hay otro punto y es el ejercicio del poder tiene sentido y puede permanecer siempre y cuando genere bienestar. Yo soy un gran defensor de la unidad nacional, del bienestar general. O sea, uno tiene una sociedad fuerte y una nación fuerte en la medida que los miembros y cada uno de los miembros de su sociedad viven una vida digna y sana y tienen acceso a trabajo y tienen acceso a lo que sea, digamos, a toda una serie de variables que son súper importantes para la vida humana. Estoy hablando de educación, seguridad, o sea, y poder ejercer libremente su trabajo y vivir del fruto de su trabajo, etc. Para eso uno necesita tener políticos o tener un determinado tipo de liderazgo político que favorezca el bienestar social. Ahora bien, si el ejercicio del poder, digamos, este que yo vengo mencionando, se complementa con un mal liderazgo político, bueno, tenés un gobierno empobrecedor que obviamente la gente va a tender a favorecer los discursos disidentes. Ahora, las disidencias no tienen lugar cuando vos tenés crecimiento, cuando vos tenés bienestar, cuando la gente está bien. Cuando la gente está mal, te compra cualquier discurso disidente. Ahora bien, postdata. Lo que ha hecho la Argentina durante muchísimos años, y eso es lo
quizá interesante en la Argentina y de muchos otros países en vías de empobrecimiento, tiene que ver con esta idea de no pensar estratégicamente las cosas. Y es, como tenemos tantas deudas sociales y políticas con los habitantes, vamos posponiendo medidas políticas que sirven para el futuro en pos del presente, hipotecando nuestro futuro, ¿no? Entonces ahí viene quizá el arte del estadista, ¿no? El verdadero político, ese político casi utópico, idealista que planteo ahora en esta charla. Es el verdadero líder político, es el político que, o por ejemplo, los que se estudian, los que dejan un legado en la historia quizá de la humanidad, es el político que en su legado no solamente creó futuro, sino que lo hizo con un buen presente. Entonces es el que logró armonizar el buen destino de la nación sin hipotecarlo, sin hacerla fácil. Creo que hoy el problema que tiene la Argentina es que es más fácil gobernar a corto plazo y patear las responsabilidades y exprimir el limón hasta el último segundo, y lo que tenemos es un paulatino decrecimiento, porque lo que hacemos es además hipotecamos nuestro futuro conteniendo el decrecimiento. Porque lo único que hemos hecho, digamos, esto nosotros y muchas otras naciones han sido, la política, la economía política nacional no se ha modificado demasiado, digamos, en las últimas décadas, porque sigue este paulatino empobrecimiento, con algunos quieren acelerarlo y otros quieren desacelerarlo, pero bueno, acá vale la pena pensar, ahora sí, en términos de intereses, en términos de objetivos nacionales, en términos de estratégicos, qué nos va a hacer crecer, a quién tenemos que seguir, quiénes son nuestros aliados, qué nos conviene, y agarrarnos de eso. Ese es un cálculo súper sencillo el que planteo, pero por eso vuelvo a lo que tiene que ver con la ideología, no la ideologización, porque en el fondo algunos me dirán, bueno, todo es ideología. Pues sí, claro, todo es ideología. Pero yo hablo de como una especie de politización de la baja política. Me agarro de cualquier cosita que esté en el momento y digo algo, me paro en el lugar para especular políticamente qué me conviene, qué no me conviene, pero no tengo idea. De eso estoy hablando. Eso es absolutamente dañino. La persona que promete cualquier cosa, que dice cualquier cosa, que se va parando según dónde vaya el viento para ir captando el interés de la gente, eso no hace bien. No hace bien a la política nacional, en ningún país. Bueno, creo que son unas buenas, como para ya ir cerrando, creo que son dejás muy buena puntapiés para empezar a analizar de acá a futuro este empobrecimiento también en lo intelectual y este ejercicio de pensar por lo menos a 25 años. En Argentina, creo, desde yo que tengo 30 años, nunca escuché a un político hablar de una Argentina potencia o una Argentina, digamos, en este último tiempo bien adaptada a lo que es el siglo XXI. Vos remarcás muy bien el tema de la tecnología como herramienta también para la defensa nacional. Y acá capaz te lo toman como un delirio casi inalcanzable o como algo que no lo, digamos, como que no vale la pena. Sin embargo, es algo que las grandes potencias lo usan y se ve esto justamente en un conflicto así tan grande de intereses. Más allá de que Ucrania sea un pequeño país, Estados Unidos y los otros países tienen un gran interés en que por lo menos esté respondiendo a ellos. Yo creo que nos dejás estos interrogantes y un muy, digamos, buenos conceptos para analizar.
y empezar a ver cosas un poco más allá de lo cotidiano y de esto de la baja política. Me parece súper importante que como argentinos empecemos a ver un poquito más allá de lo que va a pasar cada 2 años en las elecciones y trabajar para que de acá a 50 años por lo menos seamos un país digno y no justamente un país en vías de empobrecimiento. Sí, me gustaría cerrar con una idea, digo, en el contrapunto con Ucrania. En este momento los países, las potencias hablan con Ucrania en tercera persona. Ucrania en este momento es un territorio donde está ocurriendo un conflicto. Eso es la tragedia de Ucrania. Y nosotros tenemos mucho que aprender de Ucrania como país, y el resto de los países de mediano desarrollo tenemos que mirar a Ucrania y decir, somos esto nos puede pasar. Obviamente no estamos en la misma circunstancia geopolítica, quizás similar, quizás no tanto, pero digo, Ucrania fue el país que se comprometió más que ningún otro país al pacto liberal de la hegemonía post-Guerra Fría. Dijo, yo creo tanto en esto que me deshago de las bombas nucleares. Y todos los realistas estaban llorando en la calle diciendo, ¿qué estás haciendo? Y tal cual, digo, fíjense cómo el creer tan ciegamente en un pacto, en lo que Fukuyama decía, el fin de las guerras. Ucrania creyó ciegamente en el fin de las guerras. Y lo miramos hoy, y es, te equivocaste. ¿Qué podemos aprender del resto de los países que no somos potencia? Que quizá, y lo digo, quizás nunca lo seamos, pero ¿qué podemos aprender de este caso? De cómo los otros países lo toman como un territorio en disputa. Porque, digamos, y acá viene quizá lo polémico de algunas cosas, de algunas afirmaciones que he hecho, es, Ucrania fue diseñado como un estado colchón, como un estado, un buffer state, en el cual tenía que servir para contener la amenaza rusa, y lo están utilizando para contener la amenaza rusa, y le están dando armas y todo, porque lo están usando como geopolíticamente como un estado colchón, y lo siguen haciendo. Todos, Rusia y Estados Unidos, lo usan como un estado colchón, y el otro quiere avanzar, y el otro lo quiere frenar, y vas a parar acá, y acá no te mueves, como si fuera Gandalf contra el Balrog. O sea, digo, hasta acá llegaste. Y no, yo quiero seguir avanzando, y la identidad ucraniana se desvanece, se derrite. ¿Y qué hacen? Fogonean a la identidad ucraniana para después generar un territorio de conflicto que deseo lo mejor que acabe pronto, porque tiende a ser prolongado y va a ser tortuoso para toda la vida de la gente que está ahí. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Les agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado, acá en Twitter, así como también los que estuvieron por Twitch. Por supuesto, muchísimas gracias, Leandro, nuevamente por haber estado. Fue realmente un placer enorme todos los debates que surgieron. Síganlo en sus redes, en sus 2 canales de YouTube, Leandro Con y Se Tenía que Decir. No se olviden también de seguirnos a nosotros en nuestras redes, el canal de YouTube Causa Argentina y Causa-Argentina en Telegram, Twitch e Instagram también. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias. Saludos. Buenas noches Chao, a todos. buenas noches a todos. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Gracias, Leandro.